Indignación en el Senado por transporte de menor de edad en camioneta con subversivos. Anuncian debate de control político. Pedido para solucionar crisis de servicio de energía en la costa. Ciudadanos al borde del desespero. Presidente del Senado y senadores de la costa asumen vocería para encontrar salida a la crisis del servicio de energía. Llamado a los actores a encontrar solución. Llamado al diálogo social para reactivar la economía del país. Gremios preocupados. Senado se alista a buscar soluciones. Con un discurso constituyente, lo único que hace es minar la confianza en este Congreso, del cual usted hizo parte. Nuevo presidente del Senado, Efraín Cepeda, no apoyaría una constituyente. Pide respeto a las instituciones y descentralizar la inversión. Inicia trámite de proyecto de ley que prohíbe el cambio de sexo en los menores de edad. Mona y Pirlo se pensionaron, se quedaron sin trabajo. ¿Quiere adoptarlos? Le contamos qué debe hacer. NS Noticias con Marcela Baena. Buenas noches. Fuertes cuestionamientos hicieron senadores de la Comisión Segunda frente a los hechos ocurridos en Antioquia, donde miembros de las disidencias de las FARC se movilizaban en camionetas de la Unidad Nacional de Protección. Ante esta situación, el próximo martes se realizará un debate de control político a la entidad. La intersectación de la caravana de 7 camionetas de la Unidad Nacional de Protección, donde se transportaban miembros de las disidencias de las FARC en el departamento de Antioquia, ha generado todo tipo de críticas y cuestionamientos frente a la paz total del gobierno nacional. Este es un suceso que pone de relieve aspectos críticos que no solo generan indignación al país, sino que requieren atención y control político. En primer lugar, es muy grave la posible financiación de organizaciones criminales. Dentro de los vehículos fueron encontradas armas, 86 millones de pesos en efectivo y varios gramos de oro, sin justificar su procedencia. Ahí se estaban transportando una serie de elementos, por llamarlo de alguna manera, que no tienen que ver con una negociación de paz. Y esas respuestas se deben dar. Yo espero que se den prontamente. Senadores también cuestionaron la falta de garantías de protección para miembros de la sociedad que requieren de este servicio. Y sé que le están quitando la protección desde la UNP a los líderes sociales y a los diputados de los departamentos y se lo están entregando a estas personas. Entonces, ¿cómo estamos haciendo estas situaciones? Frente a este hecho, el próximo martes la Comisión Segunda adelantará un debate de control político a la Unidad Nacional de Protección y al Comisionado para la Paz, a fin de conocer los detalles de este hecho y ponerle la lupa a lo que está pasando al interior de esta entidad. Hay una situación muy compleja en la protección y en los manejos que se dan internamente. Yo creo que este debate de control político, además de esclarecer, debe marcar un rumbo para mejorar las condiciones de protección. Senadores también cuestionaron el hecho de que en esta caravana se encontrara un menor de edad, por lo que pidieron investigar el tema. Y precisamente hoy en Políticamente en Redes tenemos las opiniones de los senadores luego de conocerse la interceptación a esta caravana que transportaba a disidentes armados. Claudia, buenas noches. ¿Qué dijeron los senadores con este tema que ha generado tanta controversia en el país? Marcela, le cuento que la caravana de la Unidad Nacional de Protección, que fue utilizada para transportar miembros de las disidencias de las FARC con órdenes de captura vigentes, generó todo tipo de comentarios en las redes sociales de los senadores, y más aún cuando se enteraron que iba un menor de edad. El senador Alejandro Vega mencionó que mientras la UNP asigna botones de pánico como respuesta a alcaldes amenazados, disidentes con órdenes de captura vigentes se pasean a sus anchas con camionetas y esquemas de la entidad. El senador Enrique Cabrales se pregunta, ¿qué hace la UNP protegiendo a los cabecillas de las disidencias de las FARC? Presidente Gustavo Petro, además de contratos para el ELN, ahora vehículos y libre movilización para estos delincuentes.
Colombia hará historia en París 2024. La senadora Norma Hurtado dijo que con 89 deportistas tendremos la delegación más numerosa en unos Juegos Olímpicos y por primera vez con mayoría de mujeres. Estamos orgullosos de nuestros atletas que nos representarán en el evento deportivo más importante del mundo. Por razones de inconstitucionalidad e inconveniencia, el presidente Gustavo Petro no firmó el proyecto de los días sin IVA. El senador Miguel Uribe dijo que esta ley solo buscaba reactivar la economía en los colombianos y aseguró que en los días sin IVA de los años 2020, 2021 y 2022 quedó claro que existió un aumento en el recaudo generado por otros impuestos. Quejándose del bajo recaudo tributario, pero mientras el gobierno eliminó los días sin IVA, ellos aprobaron una ley para revivirlos. Esta fue la respuesta del senador Wilson Arias al trino del senador Miguel Uribe. Dijo que el Estado perdería 444.999 millones de pesos de recaudo con 3 jornadas. Marcela, así se movieron las redes sociales de los senadores esta semana. Continúe usted con más información. Claro que sí, Claudia, muchísimas gracias. Y continúa la preocupación por la caída en mayo, según el DANE, de sectores de la economía como el de la industria y el comercio. Expertos, gremios y senadores proponen alternativas para reactivar estos sectores que aportan miles de empleos en el país. El sector privado y la inversión privada son clave en el crecimiento económico del país. Por esto preocupa que tanto el sector industrial como el de comercio lleven más de un año a la baja. Por ejemplo, el comercio lleva 15 meses en caída según el DANE y según FENALCO 17. La bitácora económica de FENALCO del mes de mayo lamentablemente muestra cómo mayo se constituyó en el 17º mes consecutivo en tener ventas negativas del comercio. Efectivamente, el 81% de los comerciantes vieron bajar o permanecer iguales en sus ventas. Expertos aseguran que estos sectores necesitan reactivarse inmediatamente, pero que para esto es clave el papel del gobierno. El gobierno tiene que enviar señales de certidumbre y de confianza. No las envía cuando se lanzan reformas que generan preocupación en el sector privado, como la reforma laboral. La reactivación supone primero un esfuerzo de construcción de confianza y de consenso entre el sector público y el sector privado. Algunos senadores proponen alternativas para reactivar a estos sectores. Se deben crear incentivos fiscales y programas de apoyo, como la creación de créditos con tasas de interés bajas que permitan aliviar la carga financiera. Donde el presidente mismo ha planteado unas salidas, pero creo que aquí merece también que desde el Congreso de la República revisemos este tema y acudo nuevamente a ese diálogo social para que lo miremos. Por su parte, el gobierno alista un paquete de medidas para reactivar la economía del país. Una encuesta realizada por el Ministerio de Salud reveló que el 66.3% de los colombianos declaró haber enfrentado algún problema de salud mental. Ante esto, la Comisión de Salud Mental del Congreso viene buscando soluciones. El reciente suicidio de una médico residente de la Universidad Javeriana dejó al descubierto la problemática que viven miles de ciudadanos que, según cifras del Ministerio de Salud, son más de 1,5 millones que han sido diagnosticados con alguna enfermedad de salud mental. Porque el estima cuánto daño no está haciendo. ¿Cuántas personas, si hubiesen hablado, hubiesen tenido el apoyo? Digámoslo de esta manera, el suicidio es prevenible y es anticipable y es controlable en la medida en que el apoyo profesional se dé oportunamente. Según cifras de la Procuraduría, en el país se presentan 190 suicidios de niños y jóvenes al mes. Implementar programas concretos, tangibles, de protección de la salud mental y de promoción de la salud mental a todos los niveles en nuestra sociedad. O cualquier lugar de estudio tiene que ser un lugar seguro para los jóvenes que se están formando. Buscando que el país tenga personal idóneo para atender los temas de salud mental, una vez terminada la comisión se radicó el proyecto que busca crear servicio social obligatorio en psicología. Los trastornos mentales no discriminan, no miran la edad, el género, la raza o la posición social, fundamentado en la promoción y prevención para las nuevas generaciones, en promocionar los mecanismos y las herramientas necesarias para combatir este flagelo. Con acciones como estas, desde el Senado se continuará trabajando en políticas que beneficien la salud mental de los colombianos. El senador Efraín Cepeda avanza en su primera semana como presidente del Senado. En su discurso destacó la transparencia, eficacia legislativa y diálogo constructivo como la base para preservar
preservar la independencia en el legislativo. Efraín José Cepeda Saravia es el nuevo presidente del Senado. Nació en Barranquilla, economista industrial de la Universidad de los Andes con especialización en altas finanzas. Es experto en administración de empresas y asuntos económicos. Efraín Cepeda inició su carrera política en 1991 y desde entonces ha estado por 9 periodos legislativos continuos en el Senado. El presidente del Senado ha apoyado iniciativas legislativas a favor de los sectores menos favorecidos como la Bancada de las Oportunidades y Familias en Acción, programas que han contribuido al desarrollo social del país. Asumiremos los desafíos con serena firmeza. No seremos inferiores a la coyuntura que atravesamos. Somos conscientes que nuestro comportamiento hoy definirá nuestra viabilidad democrática mañana. Esta será su segunda presidencia, ya que en julio de 2017 fue elegido para dirigir los caminos de la democracia. En esta ocasión, el nuevo presidente del Senado deberá asumir retos como la concertación de las iniciativas legislativas, el trámite de las reformas propuestas por el gobierno, además de brindar garantías a todos los sectores políticos. Nosotros desde el Congreso tenemos también la obligación de iniciar un diálogo con los mismos sectores para evaluar la necesidad de esas eventuales reformas, pero dejando en claro siempre que el camino institucional, tranquilo y democrático para adelantar cualquier reforma en la eventualidad que sea necesaria es el Congreso de la República. Que el Senado se mantenga independiente frente a los demás poderes es uno de los principales desafíos que Efraín Cepeda asumió desde el 20 de julio, día que inició su nuevo periodo a la cabeza de la Casa de la Democracia. Efraín Cepeda avanza en su primera semana como presidente del Senado y desde ya le puso la lupa a la crisis por el servicio de energía en la costa caribe. Jairo Jacome está con él en Cartagena. Jairo, buenas noches, adelante. Marcela, muy buenas noches. Pues nos encontramos con el presidente del Senado y es precisamente él quien nos va a evacuar todas estas inquietudes sobre qué es lo que va a pasar y cómo va a transcurrir la legislatura en este año que empieza en el Congreso, en el Senado de la República. Presidente, muy buenas noches. ¿Hacia dónde va a llevar usted o va a dirigir esta legislatura que por segunda oportunidad le toca? Muy buenas noches. Gracias por la amable invitación. Esta legislatura será garantista. Esta legislatura propenderá por el debate de las ideas, no por los debates personales. Estos debates son políticos y no personales. Por eso le he pedido tranquilidad a los senadores en sus intervenciones. Esta presidencia propenderá por la búsqueda de los consensos. Cuando usted estuvo y después de la pandemia, se sacaron adelante y lideró una serie de propuestas para reactivar la economía. ¿Es eso lo que hay que hacer hoy día, buscar ese consenso y sacar con proyectos de ley y reactivar la economía del país? Claro, lo primero que tiene que hacer el gobierno nacional es ejecutar el presupuesto. La ejecución del presupuesto del 2023 fue vergonzosa. Fue la peor en los últimos 20 años. Una reforma tributaria no tiene sentido en este momento. Los colombianos ya no pueden pagar un impuesto más, los empresarios están cansados también, la inversión decreció en un 25%. Lo que hay que darles garantías al sector empresarial para que traigan los capitales y que generen empleo y que sea el gobierno el que señale en cuáles sectores está interesado que el sector privado invierta, que le dé garantías y seguridad jurídica. De esa manera generaremos empleo, generaremos crecimiento económico. El crecimiento económico es el que genera los ingresos del fisco, de manera que si adoptamos esa política no se requiere una reforma tributaria. Presidente, muchísimas gracias. Es claro para el Partido Conservador que no apoyará en este momento una invitación a una constituyente y es una decisión tomada como partido. Es por ahora la información que registramos desde Cartagena. Continúe en estudio, Marcela. Jairo, muchas gracias. El día de la instalación del Congreso, el presidente Gustavo Petro volvió a hacer la propuesta de un acuerdo nacional, tema que desde varios partidos políticos no ven con credibilidad. Así está el ambiente en el legislativo luego de esta iniciativa planteada por el primer mandatario y por el ministro del Interior. Falta mucho. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, explicó lo que para el gobierno sería un eventual acuerdo nacional. Es que era primero empezar a ver cuáles son las reformas que necesitamos y al final del acuerdo definir si el mecanismo para impulsar esas reformas era el mecanismo ordinario del acto legislativo o siempre dentro de la Constitución algunos de los mecanismos extraordinarios como el referendo y la constituyente. Para
varios senadores, esta propuesta se ha realizado en diferentes oportunidades, pero nunca se ha materializado. Lo hacen con simple palabras. No lo practican, no lo materializan. Un acuerdo nacional que consista en ¿qué? En que los congresistas se pongan rodilleras y le aprueben todo lo que Gustavo Petro tiene en la cabeza. Senadores del partido de gobierno le apuestan a que este llamado acuerdo nacional se lleve a cabo por el bien del país. Tenemos que buscar puntos de encuentro y diálogo para poder encontrar un terreno común entre personas que pensamos distintos, pero tenemos los mismos intereses de bienestar en la nación. Ya se produjo el primer encuentro con el presidente del Senado, Efraín Cepeda, y en los próximos días se darán a conocer los resultados. Hablemos ahora de las mesas directivas. Conozcamos quiénes estarán al frente de las comisiones tercera, cuarta, sexta del Senado, donde se esperan se realicen grandes debates en materia económica y de educación. Grandes retos le esperan este año legislativo a las comisiones económicas del Senado. Presupuesto General de la Nación 2025, adición presupuestal, control político del presupuesto general y una posible reforma tributaria son algunas de ellas. Para liderar esta labor fue elegido como presidente de la Comisión Tercera del Senado el liberal Juan Pablo Gallo y como vicepresidenta la senadora del Pacto Histórico Sonia Bernal. Como bien saben, el presupuesto que aprobamos para esta vigencia se tiene que ajustar en más de 50 billones de pesos. Eso no es un dato menor. La Comisión Cuarta será liderada por la senadora del Partido Alianza Verde, Angélica Lozano, y en la vicepresidencia la acompañará el senador Carlos Mario Farelo, de Cambio Radical. Habrá mucho control político porque ¿de qué sirve tener la plata en las arcas? Segundo, esta comisión va a estar al servicio de las regiones y el sector productivo. También fue elegida la nueva mesa directiva de la Comisión Sexta del Senado. Será presidida por el senador del Pacto Histórico, Pedro Flores, y en la vicepresidencia lo acompañará la senadora Ana María Castañeda, de Cambio Radical. Ha sido una elección unánime por parte de los senadores de la Comisión Sexta, lo cual nos llena de un inmenso compromiso y una inmensa responsabilidad con los colombianos. Además de los temas de comunicaciones, vías, transporte y turismo, la Comisión Sexta tendrá a su cargo este año legislativo importantes reformas como la de educación y la de servicios públicos. Ahora veamos quiénes estarán a cargo de la comisión primera, segunda y quinta, por donde pasarán importantes proyectos de ley y reformas constitucionales. La comisión primera, encargada de hacer reformas constitucionales, estatutarias, estrategias y políticas para la paz, entre otros, y a la cual llegarán importantes reformas como la de la justicia y educación, estará dirigida por el senador Ariel Ávila de la Alianza Verde, y la vicepresidencia estará a cargo del senador Carlos Fernando Motoa del Partido Cambio Radical. Vienen los retos de la ley de servicios públicos, si es estatutaria pasaría por acá, la jurisdicción agraria, así que va a ser bastante movida. El tema de fast track y constituyente, el gobierno no lo ha priorizado, al menos de entrada de su agenda legislativa. Si lo prioriza y lo hace, va a bloquear la comisión. La comisión segunda, encargada de los temas de defensa nacional, de comercio exterior y de relaciones internacionales, estará presidida por el senador José Luis Pérez, de Cambio Radical. Quiero ser garantista para la oposición que yo represento. Quiero ser garantista para aquel que sea independiente, pero también quiero ser garantista para el gobierno. Y en la comisión quinta, encargada de temas mineroenergéticos, agropecuarios y de medio ambiente, estará presidida por el Partido Conservador, en cabeza del senador Marcos Daniel Pineda, y en su vicepresidencia estará el Partido de la U, en cabeza del senador José David Name. La comisión quinta tendrá grandes retos durante este año, como la reforma agraria, como los temas de transición energética, cambio climático. También seguiremos propendiendo por la lucha de bajar las altas tarifas de energía en el Caribe colombiano. A estas comisiones llegarán importantes iniciativas del gobierno y congresionales que empezarán a ser discutidas la próxima semana. La plenaria del Senado también eligió en la nueva mesa directiva como vicepresidente al senador John Jairo Roldán Avendaño y en la segunda vicepresidencia a Alirio Barrera Rodríguez. Además, fue ratificado como secretario general del Senado Gregorio El Hash. Y aportar. De origen antioqueño, el nuevo vicepresidente del Senado, John Jairo Roldán Avendaño, es ingeniero civil y especialista en gestión pública y en gerencia de proyectos. Roldán hace parte del Partido Liberal y es considerado como uno de los parlamentarios más conocedores de la hacienda pública, especialmente en la gestión de leyes fiscales y presupuestales. Antes de llegar al Senado, fue elegido durante 3 periodos consecutivos como representante a la Cámara. Hoy hace parte de la Comisión Cuarta Constitucional y la Comisión Legal de Ética. Y vamos con la experiencia que tenemos en el Congreso,
desde la presidencia hasta las vicepresidencias, a trabajar muy ordenadamente en los proyectos de iniciativa legislativa y en los proyectos de iniciativa del Gobierno Nacional. El segundo vicepresidente del Senado, Alirio Barrera, nació en el municipio de Agua Azul, Casanare. De origen campesino, desde muy joven se dedicó a la agricultura y a la ganadería. Fue gobernador de Casanare y con gran éxito logró posicionar al departamento en uno de los más atractivos para el turismo y la inversión. Actualmente es integrante de la Comisión Séptima y la Comisión de Paz. Muy gratificante saber que cuenta uno con el respaldo de todos los partidos. He sido un hombre respetuoso y apegado a la ley. Un hombre que piensa que no porque alguien piense diferente tiene que ser mi enemigo, sino que pienso que entre todos podemos trabajar y sacar a Colombia adelante. La plenaria del Senado también ratificó por unanimidad en su cargo como secretario general del Senado al abogado Gregorio Eljas Pacheco. Es un compromiso reiterado de dar lo mejor del secretario y del equipo de la Secretaría para superar con éxito, como siempre, estas situaciones que presenta la actividad legislativa. Para los senadores, su trabajo es garantía de transparencia y equidad para todos los partidos. Durante la instalación del Congreso, cumpliendo con el estatuto de la oposición, las bancadas de Cambio Radical y Centro Democrático hicieron uso de su derecho a la réplica. En su discurso al presidente Petro advirtieron que el país tiene un retroceso en materia económica y de seguridad. Senadores de la oposición le pidieron al presidente Gustavo Petro dedicar su tiempo a menos discursos y a gobernar más. Aseguraron que la economía está en declive y que es necesario reorientar el rumbo. La economía colombiana registró su peor arranque de año desde la crisis de la pandemia. El cambio era hacer, no retroceder. Sin embargo, el comercio cayó 3% solo entre enero y mayo de este año. Mientras tanto, los miles de empleos que usted dice quiere lograr sacar adelante, hoy en día se están perdiendo. También fueron críticos sobre la seguridad del país. Reclamaron por el aumento de las bandas criminales, la muerte de líderes sociales y la fuerte ola de violencia que se vive en el departamento del Cauca. Los colombianos nuevamente nos estamos sintiendo secuestrados en nuestras casas, sitiados por el narcotráfico, con la extorsión disparada. Durante su gobierno, presidente, 334 líderes sociales han sido asesinados y han ocurrido más de 170 masacres. La oposición también expresó su preocupación por la migración diaria de colombianos. Afirmaron que cada día salen en promedio 1.250 personas del país porque el gobierno no ha materializado sus promesas de cambio. Tras el anuncio de la empresa Aire de suspender intermitentemente el servicio de energía en 21 municipios de los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira por falta de pago, los senadores de la Costa Caribe le pidieron al gobierno soluciones inmediatas para evitar los cortes que hoy ahogan de calor a sus habitantes. En tono mayor, senadores reclamaron por el anuncio de la empresa de energía Aire de realizar cortes temporales que afectarían a 191.000 usuarios de la Costa Caribe. El gobierno ha dicho que van a bajar las tarifas, no bajan las tarifas siguen subiendo y ahora Aire pretende imponer una sanción a las personas. Según los senadores, no solo las altas temperaturas ahogan a los habitantes del Caribe, también lo hacen las altas tarifas, haciendo impagables muchas facturas. En la costa han dicho tajantemente, incluso desde los gobernadores hacia abajo, que el tema está tan preocupante que o pagan la luz o comen. Para los senadores es necesario avanzar en mesas de trabajo con el gobierno nacional y regional para llegar a un acuerdo que mitigue la deuda, que según la empresa Aire asciende a más de $1 billón. Que lleguemos a unos acuerdos, tanto con las personas como con los municipios. Hay cuentas que son impagables en estos momentos. También tengo conocimientos de que hay municipios que han tenido dificultades en los desembolsos de los acuerdos ya hechos. Buscamos y pedimos al gobierno nacional que tome cartas en el asunto y entre todos tratemos de buscar una solución más conveniente tanto para las empresas como para los entes territoriales. La medida de corte, según lo anunciado, será aplicada de manera intermitente entre las 12 del mediodía y las 5 de la tarde. A partir de 2027 quedarán prohibidas las corridas de toros en Colombia. Los lugares donde se realizan actualmente estas prácticas se convertirán en centros culturales y artísticos. Para los senadores, con esto se avanza en la protección animal. La Plaza Cultural La Santa María en Bogotá fue el escenario para ponerle fin a las corridas de toros en Colombia, una práctica que se buscaba prohibir desde hace varios años. Ha sido una lucha de más de 20 años en las que
no solo todas las organizaciones, sino también las personas, los colombianos, han pedido la prohibición de la tortura, de la violencia hacia los animales. De acuerdo con representantes del sector taurino, 35.000 personas dependen económicamente de este tipo de actividades, por lo que habrá una transición para brindarles alternativas de empleo. Hoy las plazas de toros serán centros artísticos, deportivos, culturales, y por supuesto que habrán 3 años de transición para que todas las personas que dependen de esta actividad, el gobierno muy comprometido para hacer una muy buena transición laboral. La nueva ley empezará a regir en todo el país a partir del 2027. Mientras tanto, se deberá cumplir con los parámetros establecidos. Solamente se pueden seguir haciendo corridas de toros en los municipios o ciudades, que ya son muy pocas en el país, donde se cumpla con los requisitos que estableció hace 14 años la Corte Constitucional, caso Cali, caso Manizales, porque la idea era dar garantía de que se pueda seguir con la actividad mientras se hace el proceso de reconversión. Esta iniciativa también prohíbe los espectáculos que afectan a los animales, como lo son el rejoneo y las novilladas. Acoge un héroe de 4 patas. Es el nombre de la campaña que la policía impulsa para buscarle hogar a los animales que hacen parte de la institución y que ya cumplieron su tiempo de servicio. La iniciativa es promovida desde el Senado. Y con esta nota de gratitud nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos. Nosotros los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces. Pirlo y Mona tienen 6 años y ambos fueron entrenados en la detección de explosivos. Mientras Pirlo viajó por el país y acompañó al equipo en diferentes regiones, Mona contribuyó a la seguridad de policías y población civil en la Escuela General Francisco de Paula Santander. Estos perritos acaban de cumplir su ciclo al servicio de los colombianos y ahora buscan un hogar que les brinde amor y cuidado. Son animales que han estado, digamos, dentro de las labores de la policía, los perritos en especialidades de olfato y demás, los caballitos en sus actividades de protocolo, seguridad, etcétera. Así que pedirles de corazón que nos ayuden a difundir este programa, es realmente precioso. Las historias de Uranio, de Elmore o Fermín, al igual que las de Pirlo y Mona, son las de decenas de héroes de 4 patas que hoy quieren disfrutar la compañía de una familia y que gracias a esta campaña promovida desde el Senado, buscan una nueva oportunidad. Yo le puedo contar como experiencia personal que yo adopté una perrita Jackie hace 2 años y créanme que son animalitos muy bien tenidos. Invito a los colombianos que adopten a un héroe de 4 patas, a esos que ya le han cumplido esos años de servicio a los colombianos y que merecen pasar a ese buen retiro en un hogar que le brinden cariño. Por medio de esta iniciativa, la policía ha entregado 1.707 perros, yeguas y caballos a familias que les han brindado un hogar a estos héroes que le sirvieron al país. Si usted quiere acoger alguno, puede escanear el código que se encuentra en pantalla.